Buenas noches. Hoy es martes 4 de marzo del 2025 y tenemos una cita como cada martes y solo los martes en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y como cada 15 días esta es una cita en este programa de análisis y reflexión de la fe. Saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del estado de Veracruz y en otras partes del mundo. Y en esta ocasión vamos a compartir un tema muy importante a propósito de los días que ya están por hacer muy próximos, que es Cuaresma, itinerario hacia el misterio pascual. Tenemos como invitado al padre Ángel López Romero. Él es del oratorio de San Felipe Neri, aquí en Orizaba, y compartirá con nosotros esta reflexión y análisis sobre la Cuaresma como camino hacia el misterio pascual. Bienvenido, padre, un gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias, padre Jonathan. Pues es un gusto, un placer que me hayan invitado para compartir, quizá brevemente, pero esperemos sea enriquecedor para prepararnos a empezar a vivir este tiempo que nos encaminará a la Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Y mira, estamos en la víspera, mañana es miércoles de ceniza, es víspera de un día muy especial y que por una parte tiene para algunos la connotación del relieve más de la ceniza y las formas en las que cada padre puede colocarla en la frente y hasta hay memes sobre ello. Pero la cuestión aquí de fondo es, ¿qué es la Cuaresma y por qué es tan importante el miércoles de ceniza? ¿Qué es la Cuaresma? En palabras sencillas, es un tiempo de preparación que nos regala la Iglesia para poder mejorarnos, para poder tener una manera distinta de vida de a cómo veníamos. Es como que nos concede hacer una parada para poder reflexionar. De manera similar, es como cuando uno puede ir al médico como para un chequeo. Y si estás bien de salud, pues el doctor te dirá, quizás haga un poquito más de ejercicio, su alimentación no la descuide. Y si hay algo malo, la manera en que te pueden hacer análisis para poder ver qué medicación y que puedas estar bien. Y entonces la Cuaresma es lo mismo, poder hacer un tiempo de introspección, ver cómo es que estamos en relación con Dios, con el prójimo, con las cosas, para poder disponernos a participar con nuestro Señor, llegando a su pasión, muerte y resurrección. Ese es el objetivo de la Cuaresma, un tiempo de gracia, un tiempo en el cual se nos invita a la conversión, en donde se nos hace ver el valor del amor de Dios, que no le importa lo que somos, lo que hemos hecho, no nos juzga, no nos condena, nos llama por medio de su amor para tener una vida nueva y una vida en plenitud. Y esta experiencia que vamos a iniciar de itinerario, camino cuaresmal hacia la Pascua, como bien lo acabas de decir, es todo un proceso de introspección, interiorización, contemplación de la propia vida para corregir el camino, pero también para encontrarnos con ese misterio insondable de gracia y de amor de Dios. Y comienza con un día muy especial, porque a mitad de semana, en un día ordinario donde la gente sale a trabajar, los niños, jóvenes, adolescentes van a estudiar, otros van a las universidades. En este día, un miércoles ordinario, sucede algo extraordinario. Se detiene, por decirlo así, se detiene el tiempo para poder buscar un espacio donde acercarse a esta celebración especial del miércoles de ceniza. ¿Qué podríamos decir de este día que es muy importante para la vida de la Iglesia? Sí, es muy importante porque es con el que le damos este día, con la celebración que vivimos, damos inicio al tiempo de la Cuaresma. Bien decías, un itinerario en donde podemos ponerlo igual como los 40 días del Señor en el desierto, podemos vivir un desierto en nuestra propia vida para ver qué es lo que hace falta, qué es lo que nos está robando la paz, qué es lo que no nos permite estar bien con el prójimo, qué es lo que no nos está permitiendo reconocer la bondad de Dios que tendría que imperar en nuestra persona. Y es
algo extraordinario porque la gente mueve a encontrarse y buscar la reconciliación con Dios. Ese es el objetivo, volver a unirnos con nuestro Creador, con nuestro buen Dios, porque sabemos que el pecado nos ha separado y no nos separa de Dios, sino nos separa de poder tener una buena relación con los que nos rodean. Por tanto, es primordial vivir. Lo único es que no hay que caer en el sentido de la superstición, que mucha gente que dice, si no la vivo, me va a ir mal todo este tiempo. No, es un signo en el cual nosotros queremos manifestar por el signo de la ceniza que en verdad queremos convertirnos, que en verdad queremos vivir en este proceso de itinerario de una manera más humilde, con las prácticas que más adelante mencionaremos, pero se nos propone una manera de poder ser más caritativos, de solidarizarnos con el prójimo, de vencer nuestros egoísmos, de vencer nuestra soberbia, de vencer nuestras vanidades. Esa es la importancia del tiempo de la Cuaresma, que en verdad nos hace disponernos en la mente, en el corazón, en nuestros actos para el encuentro con Dios y poder ver también el reflejo de Dios en el prójimo. Y un miércoles que es el inicio de 40 días, así como Jesús se retiró al desierto para orar, para descubrir su vocación, para reafirmarse en la misión que iba a vivir. También nosotros los cristianos durante 40 días hacemos un ejercicio o intentamos o nos esforzaremos por hacer un ejercicio de silencio interior, de encuentro con Dios en la oración, de vivir nuestra vida más conscientemente, porque de repente en los ruidos ordinarios, en la rapidez con la que andamos, en las ocupaciones tan frecuentes que de repente nos quitan la paz y nos absorben demasiado, se empieza a perder ese horizonte de encuentro con Dios. No nada más es que nos quiten la paz, la alegría. Mencionabas algo, estas cacofonías, estos ruidos externos nos hacen no confrontarnos con nosotros mismos, nos hacen privarnos de poder escuchar la voz de Dios, nos hacen privarnos de poder escuchar al prójimo necesitado, sufriente. Y pues bien, este tiempo es verdad, nos hace interiorizarnos también para que podamos descubrir nuestra indigencia, ver lo necesitados que estamos, en primer lugar de Dios y en segundo lugar del prójimo. Nos hace ser no inconscientes, sino que nos adentra a ser conscientes de la importancia que tenemos unos para con otros. Entonces, sí, al final es verdad, es una pausa para poder hacer silencio y para poder confrontarnos, porque una realidad de nuestros días es que a nadie nos gusta el silencio, no nos gusta confrontarnos, nos da miedo poder entrar hacia nosotros, ver, revalorar, analizar. Y pues es un tiempo, por eso decía yo, es un tiempo en el que el Señor nos hace una parada, este silencio, para poder revalorizar muchas cosas en Dios. Hace poquito, tiene unos cuantos días que veía un título de un libro, la verdad todavía no lo he leído, pero el título era muy llamativo, de un autor inglés, no lo recuerdo el nombre del autor, pero el título es Desintoxícate en 40 días. Y de entrada dice uno, desintoxícate en 40 días. Es todo un ejercicio muy práctico de cómo empezar a despojarse de ciertas esclavitudes que uno mismo se ha generado, de ciertos vicios o de ciertos malos hábitos que de repente son ya parte de nuestra vida. No vivimos felices con ellos, no nos sentimos tan cómodos, pero tampoco hacemos mucho por quitarlos. Y entonces me parece que es un tiempo bastante enriquecedor en ese sentido. Si uno quiere vivir un proceso de transformación interior para bien de los demás, para encontrarnos con la misericordia de Dios y para estar bien con nosotros mismos, pues es un ejercicio muy, muy marcado y muy de tomarlo en serio. Muy marcado de tomarlo en serio, bien mencionas. A mí me llama la atención en la vida ordinaria, cuando una mujer da a luz a su bebé, le mandan a hacer una cuarentena, que a muchas no la respetan, pero una cuarentena para poder dejar que su cuerpo se restablezca de todo el proceso que vivió. Cuando una persona se enferma, en particular los casos de hepatitis, les dan también 40 días para restablecerse.
cuando hace 5 años vivíamos la pandemia, quien empezaba con síntomas le hacían vivir una cuarentena. Y bueno, nosotros en esta cuarentena del tiempo de la cuaresma, porque es lo que significa cuaresma, 40 días, es al final de cuentas, no es porque algunos puedan verlo de una manera cabalística, ¿no? El misterio, 40 días, no, es un número simbólico, pero que al final de cuentas nos lleva en verdad a poder ver muchos aspectos que habíamos dejado pasar, mencionando lo que decías de las circunstancias que como que son el pan de cada día, en particular las adversas. A mí me llamaba la atención, e insisto, en este tiempo que nos concede la Iglesia, porque desafortunadamente el mal, cuando lo permitimos, el pecado, en que también lo dejamos que se permee en nuestro día a día, no es porque sea propio de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que hemos dejado que se normalice en nuestro día a día. Pero eso es lo más genial, porque como hemos dejado que se normalice el pecado, pues el Señor lo que hace es que podamos desnormalizar para poder regresar a esa gracia que sabemos que es lo propio, porque Dios nos la concede. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión, y al compartir estos escenarios de la Cuaresma como itinerario hacia la Pascua, estamos compartiendo con el Padre Ángel esta experiencia de reflexión. Vamos a ir a un corte comercial y en un momento regresamos. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión con el Padre Ángel, que nos está compartiendo el tema de la Cuaresma como camino hacia el misterio pascual. Y en la Cuaresma ya hablamos un poco de lo que significa, un poco de lo que es el miércoles de ceniza, y vamos a pasar a un tema más de carácter litúrgico, que son precisiones sobre por qué el color morado. Porque el morado en la liturgia se utiliza en el tiempo de Adviento y también en Cuaresma. ¿Cuál es la distinción o por qué 2 veces el morado y qué significa el color morado en estos días? El color morado en estos días, en particular ahora que empezaremos este tiempo de Cuaresma, tiene una índole penitencial. Entonces, lo que le diferencia del tiempo del Adviento es que es un tiempo de espera. No tenemos como que esa noción propia de que tenemos que arrepentirnos del todo, pero sí prepararnos. De hecho, antiguamente, más que un color morado, también para hacer la distinción, para un color más propio de índole de dolor, de sufrimiento, se utilizaba el color negro. No es que haya caído en desuso, ¿por qué lo hemos dejado pasar? Pero pues bueno, para hacer este signo, ¿no? A lo mejor ya no hacemos como en los tiempos de la cultura judía de vestirnos de sayal, de saco, pero pues bueno, era una manera también de demostrar que en verdad queremos, con la riqueza de los símbolos que poseemos. Y es que la liturgia que se vive en el tiempo cuaresmal tiene un carácter muy propio, que es el color litúrgico morado, pero también la ausencia de ciertas experiencias que son ordinarias en la misa. Sí, por ejemplo, se va a empezar a notar el himno de gloria, no lo vamos a cantar, vamos a prorrumpir de alegría con todo lo que implica en la vigilia pascual. El signo de las flores también tiene que ser más tenue, no tan ostentoso. Inclusive muchos optan que si no hubiese signos de flores, mucho mejor. Con los signos de los instrumentos también, bajarle un poco a la algarabia, a lo mejor en lugares donde utilizan batería, la batería para darle un aspecto más sobrio, la suspenden también. Entonces son muchas cosas que nos disponen para que en verdad se vea este tinte de que estamos adoleciendo y esperando la alegría de lo que el Señor hace por amor a nosotros. Dar no solamente la vida por nosotros, sino darnos una vida
que por nuestras miserias, por nuestras fragilidades, por nuestros pecados, solemos no experimentar, darnos esa vida de gracia, ese acceso al Padre. Y por eso es que estamos así, adoleciendo, porque algo hace falta y descubrimos que nosotros no podemos. Hay un santo, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila dice que también es para poder ver que nosotros no nos bastamos en nuestras fuerzas, necesitamos sí o sí la gracia, que va más allá de lo que nosotros podamos hacer, esmerarnos, querer. Necesitamos la gracia para que, revistiendo estas nuestras fuerzas frágiles, en verdad tengamos todo de parte de Dios para vivir. Y es un tiempo que, ya lo decíamos en el tema litúrgico, también en el tema existencial, en el cambio de la propia vida, sí marca un proceso, porque uno llega a una iglesia y normalmente se ve muchas flores, mucho ornato, y escuchamos el Gloria al domingo y el Aleluya, y de repente estos signos de fiesta, por un tiempo, por 40 días, los vamos a ver silenciados. Esto no es simplemente porque a alguien se le ocurrió que así fuera, sino porque tiene todo un profundo sentido de arrepentimiento, conversión, metanoia o cambio de mentalidad, porque ese es el tiempo hermoso de gracia de la Cuaresma. Normalmente podemos caer en esta especie de engaños que luego ocurren o trampas que uno mismo se puede poner, ¿no? De vamos a vivir el carnaval y ya después nos confesamos para portarnos bien. Pero el portarnos bien es calmar la conciencia nada más. Es como, ya me confesé, ya me perdonaron, ya estoy bien, pero no hay un proceso de conversión, es decir, de un inicio de una vida de gracia tomada en serio. Y esa es la riqueza de estos días. Yo no sé si esté bien dicho algo que voy a emplear, pero como el mundo se puede dar de inventar cosas, pues yo también me voy a dar esa libertad. Ahorita con lo que mencionabas, digo, mucha gente se engaña, es verdad, porque somos unos conscientes inconscientes. Mucha gente, ¿qué es lo que dice? Es que este tiempo es como que aburrido. No es un tiempo aburrido. La iglesia no nos quiere frustrar, no nos quiere privar de nada. Lo que quiere es enseñarnos que se puede disfrutar en su justa medida. No tenemos o no deberíamos de tener excesos para poder convivir, no debemos de tener excesos para no deformar muchas cosas. Se puede entender la alegría, la convivencia sin excesos. Y mucha gente es eso, ¿no? Como que es un tiempo aburrido y como para poder aguantarlo, el carnaval. ¿Todo vale? No. Inclusive el trasfondo del carnaval, si es un carnaval bien hecho, el último carro alegórico tenía una imagen de la muerte, haciéndole recordar al hombre que por más que disfrutara, al final le caería la muerte. O sea, una realidad muy precaria que también la iglesia en este tiempo de la Cuaresma nos hace presente, porque bien mencionábamos, no lo había yo a propósito, para que pudiera salir más este signo de la ceniza. Yo en la parroquia donde ayudo, valga la redundancia, con mi párroco, le hacíamos burla a la gente, le decíamos, lo propio de la ceniza es dejarla caer sobre la cabeza. No somos muy partidarios de la frente de la cruz de ceniza en la frente, porque desafortunadamente en un mundo bastante desvirtuado, descristianizado también podemos decirlo, a veces es como que me vean, pero para la foto. Las redes sociales están a todo lo que da, ¿no? Que vean que quiero ser bueno, pero no es la intención. La intención es poder decir no solamente puedo ser bueno, sino quiero ser bueno. No nada más es puedo cambiar, quiero cambiar. Y la burla que le decíamos es, quieren la señal de la cruz con ceniza en su frente, pero tendrían que traerla toda la Cuaresma, para que en verdad sea un signo serio, no nada más para que sea una foto o algo. Al final escucharemos mañana, ¿no? Que tu Padre que ve lo secreto te recompensará. O sea, no hagas para que te vean, para que te alaben, para que te reconozcan, sino que hazlo porque quieres reconciliarte con tu Padre. Y en este sentido, al final de cuentas, para que no trivialicemos, no banalicemos,
Yo creo que si entendiéramos lo que implica vivir este tiempo, una buena preparación para que en verdad podamos dejar cosas que nos han lastimado, que nos han dañado, y no nada más a nosotros, sino a los que nos rodean, empezaríamos a ver la riqueza de tener una vida nueva en Dios. Has hablado de vida nueva, vida de gracia, una vida que no se consigue por nuestras propias fuerzas, ni es producto de nuestros méritos, sino don y misericordia divina. Pero también es necesario que nosotros tengamos esa disponibilidad de vivir esta época, este tiempo especial de reconciliación y de encuentro con Dios. Tendremos la oportunidad durante estos 40 días de asistir a la reconciliación, de vivir el sacramento de la penitencia. Y es un sacramento hermoso para nosotros los presbíteros, a veces un poco cansado cuando son muchos penitentes, pero es un sacramento hermoso porque es la gracia y el amor de Dios manifestado en el pecador. Sí, efectivamente. De hecho, ¿qué es lo que se manifiesta? El amor de Dios. Ver que, como aquel pasaje cuando le traen a Jesús a la mujer, que le dicen, hemos descubierto flagrantemente en adulterio a esta mujer y la ley dice que hay que apedrearla. Y el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo no te condeno. Eso es lo que escuchamos, el sufrimiento, la miseria en lo que cae la existencia humana. ¿Y qué nos toca de parte de Dios? Levantarlos, sostenerlos, animarlos, regresarles ese aliento que no tienen, esa esperanza que han perdido. Ver que a nosotros no nos toca castigar, regañar, recriminar, no, nos toca ayudar a aquel que ya viene dolido de lo que ha cometido, pues nos toca tomarle la mano y levantarlo. Por eso es un tiempo de gracia en donde yo decía y reitero, donde se manifiesta sobremanera el amor de Dios, e inclusive si todavía lo dudamos, por eso llegamos a la efusión de la Pascua, la prueba más grande del amor de Dios, que manda a su Hijo a morir por ti y por mí, que era lo que nos correspondía, y lo asume Él. Toma nuestras iniquidades para participarnos todas sus bondades. Y en este misterio de redención, que es un misterio de amor también, estos días marcados por la penitencia, por el cambio de vida, son días de ascesis. Son, pudiéramos llamarlo así, 40 días, unos amplios ejercicios espirituales en la vida diaria, porque allí es justamente donde nos tenemos que dar cuenta, tomar conciencia primero uno mismo de los pecados que hemos cometido, el mal que hemos hecho, el mal que nos han hecho y la manera en la que podemos erradicar el mal. Y algunas veces yo he escuchado o he visto a personas que quisieran que el mal se acabara en todo el mundo, pero antes de contener o quitar el mal del mundo, eliminar las guerras y todas esas situaciones desagradables, el primer paso es reconciliarnos con Dios y con uno mismo y con los demás. El mejor camino para la paz, para la verdadera vida, está en la decisión valiente de un cristiano que decide cambiar su vida. Es que es eso, bien decías, un itinerario. De hecho, el primer domingo de Cuaresma es, a lo mejor para mucha gente dice, ya me sé la palabra, el evangelio de las tentaciones de nuestro Señor en el desierto, pero no es que ya nos la sepamos, hay que ver la riqueza que nos ofrece, ver que por más que seamos tentados podemos combatir la tentación, por más que el pecado se nos presente podemos rechazarle. Decías bien, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia. Y Cristo nos enseña la manera como viene el enemigo, queriendo trastocar inclusive el Evangelio, pero apoyándonos en el Evangelio, en la misericordia de Dios, podemos vencerle. Y pues bueno, decías esto, y a mí me llamaba la atención, a mí me duele cuando la gente viene y me dice, Padre, es que yo soy malo, siempre he sido malo, en mí nunca ha habido bien. Me duele porque Dios no se equivoca con nosotros. Dios no hace mal las cosas. Decía yo hace rato, ¿qué pasa? Hemos dejado normalizar circunstancias malas, el pecado. Hemos dejado que tristemente nuestra persona se identifique con el pecado cuando no tendría que ser.
nosotros tendremos que tener presente, por más que cometamos, que es triste cometer pecado, pero que somos hijos de Dios, poseemos imagen y semejanza con Dios. Y de hecho, yo decía, no es que seamos malos, hemos dejado que el pecado haga sus estragos, es verdad, y el Señor viene a quitarnos esa identidad del pecado. Y me voy a adelantar, porque la noche de la vigilia pascual vamos a escuchar el relato del Génesis, de la creación. Y dice, después de que hace las cosas del primer día, y vio Dios que todo era bueno. Segundo día, vio Dios que todo era bueno. Tercer día, cuarto, quinto, sexto día, vio Dios que todo era bueno. Inclusive el hombre, como culmen de su creación, es bueno. Entonces, eso es lo que la iglesia en este tiempo quiere reinsertar en nosotros, esa bondad de Dios. Y a propósito de lo que tú mencionas, en alguna ocasión yo hojeaba un librillo, y digo librillo porque eran unas cuantas páginas, tal vez llegaba a las 50, que tenía un título muy peculiar, La teología del gusano. Y la teología del gusano no era otra cosa que hablar de esta visión negativa, demasiado negativa, sino es que pesimista del ser humano. O sea, el ser humano es la basura, la abominación, lo más terrible que hay. Dios es un juez justiciero y vengador que está dispuesto a mandar a todo mundo al infierno, y de repente puede movernos esta visión de Dios en negativo que no es la visión del Dios revelado por Cristo, que es más bien un ídolo que nosotros hemos fabricado, ¿no? Un ídolo que genera miedo. Un Dios que te va a destruir es un Dios que da miedo. Y el Dios que Jesús nos revela es el Dios que quiere restaurar a su criatura. Y no solamente como criatura, sino como hijo. Y bien mencionabas este aspecto de restaurar, que es devolverle su originalidad a algo. Nosotros hemos dejado por el pecado que se nos arrebate esa originalidad que Dios nos ha dado, y por eso el Señor viene, decía yo, ¿no? El acto del amor manifestado a nosotros en la cruz, que es, el Señor no merecía pagar nada por nosotros, pero en eso consiste la redención, que Él ha pagado por nosotros. Y vuelve a pagar, y volvería a pagar, y vuelve a pagar, porque no se cansa de amarnos. Entonces, lo más triste, decía yo, es que nos identificamos o nos configuramos al pecado, nos identificamos o nos configuramos al mal, cuando eso no tendría que ser. Eso no tendría que ser por ninguna circunstancia. Por eso es que este tiempo es oportuno, este tiempo es de gracia, este tiempo es para que en verdad, así como el enemigo viene y decía, nos muestra una figura mala de un Dios malo, viene Cristo a mostrarnos, no es un Dios malo, es un Dios bueno. Es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de misericordia, de ternura, que es lo único que sabe hacer, amarnos. De entrañas de misericordia, ¿no? De entrañas de misericordia. De ese profundo amor por el ser humano, porque al mirar o al contemplar el drama del pecado personal, social, comunitario, vemos cómo el pecado, como tú lo decías, no es propio del ser humano, pero sí nos deforma, nos destruye, nos lastima. Y por eso este tiempo es para la restauración de nuestras heridas. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. En un momento continuamos con este interesante programa. Después del corte comercial, ya estamos aquí en su programa Evangeliza TV, hablando sobre la Cuaresma. Y la Cuaresma tiene un sentido muy particular. Antes de que abordemos las 3 exigencias fundamentales de la Cuaresma, también cabría reflexionar un poco sobre el vínculo que tiene la Cuaresma con la experiencia del catecumenado, porque justamente por el catecumenado es como viene a aparecer este tiempo especial en la liturgia de la Iglesia. Pues bien, como conocemos este tiempo de la Cuaresma, Miguel y estimado público,
tiene el trasfondo desde el segundo siglo de nuestra iglesia primitiva. Tiene el trasfondo, aunque ya a la urbe se da en pleno a partir del siglo IV. Bien decías, ¿cuál es lo que se liga con el catecumenado para que pudiera saberse que en verdad tú querías ser cristiano? Llevabas un tiempo de preparación y para reconocer tus faltas, porque se reconocía a uno pecador, se hacía penitencia pública. Se vestían de sayal y se ponían la ceniza, era el signo característico, se rociaban con la ceniza. Y entonces después de un tiempo en el que en verdad se veía la conversión, esa vida nueva, y que alguien ya cristiano daba el aval, quiere ser verdaderamente cristiano, pues se te admitía a la iglesia, ¿no? Entonces el trasfondo es ese, porque decía yo hace un momento que queremos reconciliarnos con Dios, queremos volver a unirnos con aquel del que se nos ha separado y tener presente que pues, el enemigo a través del pecado nos separa de Dios. ¿Para qué? Para que no podamos participar, no solamente la gracia, la santidad de nuestras personas, sino que no podamos participarla a quienes nos rodean, a los que entran en contacto con nuestra vida. Y entonces, esa es la importancia, porque reconciliarnos con Dios es como con los catecúmenos de la iglesia primitiva. Quiero ser cristiano y por eso es que mostramos con este signo simple, que además también la ceniza nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda nuestra humanidad, nos recuerda que fuimos, hechos por Dios y por tanto tendríamos que vivir para Dios. Por eso es que es interesante, ¿no?, conocer el trasfondo. No es algo que nos hayamos inventado, no es algo que nomás para rellenar un tiempo, no. Tiene su explicación, tiene su riqueza, tiene un ahondamiento, pero lo primordial es, compaginándolo, insisto, con la iglesia primitiva y el catecumenado, querer ser cristianos, que no sea nada más un hecho porque sabemos que somos bautizados y somos hijos de Dios, sino que en verdad nosotros con conciencia plena aceptemos en el corazón, con nuestras palabras, con nuestros actos, la vida nueva en Cristo. Que hagamos como Pablo, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que Él crezca, para que Él se dé a conocer. Y pues eso es lo que estamos llamados como cristianos. Si queremos ser verdaderamente cristianos, dar a conocer a Cristo. Y esta experiencia que la iglesia nos ha regalado en su historia, que brotó del proceso catecumenal, es ahora un patrimonio de todos los cristianos, de todos los bautizados, y una oportunidad anual de hacer una pausa que dura 40 días, pero una pausa necesaria, en un mundo donde, vuelvo a insistir, como ya decía hace un segmento anterior, andamos a las prisas, vivimos muchos ruidos, tenemos tantos ajetreos. Es detenerme a hacer conciencia del Dios que me ama y del pecado que me destruye. Primero el pecado que me destruye, para rechazarlo y expulsarlo de mí, pero solo no puedo, necesito a ese Dios misericordioso que viene en mi auxilio para hacerme un ser humano nuevo. Y a partir de mañana empieza una dinámica especial donde hay 3 exigencias fundamentales que de hecho las lecturas de mañana nos van a marcar: el ayuno, la oración y la limosna. Y sobre la limosna hablaremos un poco más a detalle, porque también se presta de repente a hablar de limosna y limosnero, y habría que precisar muy bien qué es esto de la limosna. Así como exigencias fundamentales, esas 3 experiencias necesarias para potenciar en estos días son una experiencia de ascesis y nos ayudan bastante ese encuentro con Dios. Sí, es verdad, estas propuestas que decías, Miguel, es para poder encontrarnos con este Dios. Primero que nada, conocer quién es Dios, que es este Padre amoroso, este Padre misericordioso, lleno de bondad, lleno de ternura, que no me he cansado de repetir. Pero
primero, antes de adentrarnos a las propuestas que se nos dan para este itinerario cuaresmal, cabe mencionar que no son exclusivas de la Cuaresma. Digo, es más en este tiempo porque nos llevan a poder abrirnos a la caridad, a poder ser empático con el otro, a poder en verdad mirar las necesidades del otro, no nada más mirarnos a nosotros. Y en este sentido, ahora sí, adentrándonos a estas tres prácticas, la oración, el ayuno y la limosna, decía yo, ¿no? Son maneras en que la Iglesia nos permite ver la oración, cómo está nuestra relación con Dios. Y pues bueno, a veces uno puede pensar, pues yo amanezco, me persino, por las noches rezo mi Padre Nuestro y ya está. Y no es suficiente. En las cosas de Dios nunca podemos pichicatear. En las cosas de Dios siempre tenemos que ir a más, porque eso es lo que hace el Señor también, hacer que el hombre vaya a más. Entonces, en esta oración, que es una manera de poder entrar en diálogo, en contacto, en relacionalidad con Dios, por medio de la oración, a lo mejor se va a escuchar un poquito grotesco, pero es una manera de entrar en intimidad con Dios. Digo, ¿cuántas veces nos hemos dispuesto a dejar que la palabra de Dios venga y nos ilumine? ¿Cuántas veces hemos dejado que la palabra de Dios venga y nos haga poder conducirnos de una manera distinta? Pero bueno, por eso la importancia de la oración, para estar en comunicación, en comunión de vida con Dios. Y es una manera de entablar una conversación con Dios, porque hay algo que a veces la gente olvida. Dios no es una idea, Dios no es un concepto, Dios no es, llamémosle coloquialmente, como a veces la gente dice, un as bajo la manga. Dios es un ser relacional. Y si es un ser relacional, pues te puedes comunicar con Él, puedes estar en contacto con Él. Y por eso es la intención de la oración, para que en verdad aprendamos a comunicarnos con nuestro Padre del cielo. Por una parte, la oración, el ayuno, es, en cierto modo, decía yo hace rato, poder descubrir nuestra indigencia, que estamos necesitados, que podemos, y bueno, acá también hay que ver, no nada más es, el ayuno se puede entender como una manera de poder ingerir un alimento fuerte al día, para, decía yo, reconocer nuestra indigencia, para vernos necesitados, porque un indigente es alguien que está necesitado y espera recibir algo de. Y es lo que también el ayuno hace en nosotros, poder ver que estamos necesitados de Dios sobremanera, y Dios puede reflejarse en el prójimo. Pero al final de cuentas, también el ayuno nos hace ver cómo estamos en relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros podemos tener ciertas privaciones, y por ejemplo el ayuno, ¿qué implica? Y bueno, en la iglesia va para los que son ya de 18 años, lo podemos bajar, pero dejémoslo, de 18 a 59 años. Y entonces, ¿el ayuno qué implica? Que si yo no voy a utilizar todo lo que gastaba para el alimento, porque queremos una comida fuerte, puedo darle a quien le haga falta. Y ya también esto nos adentra a la limosna. La limosna no es dar lo que me sobra. La limosna es, si yo veo que Dios me bendice, participar mis bendiciones con el que me rodea. No es dar lo que me sobra, no es dar algo que se esté echando a perder, es bendecir como Dios me ha bendecido. Y justo ahora que mencionabas estas tres prácticas que vivimos en la Cuaresma, pero que ciertamente no son solo de la Cuaresma, porque y la observación que hacías es bastante precisa, que no es solo ni propiamente de la Cuaresma, sino es una experiencia propia de la vida cristiana, de cualquier tiempo litúrgico. Pero hay algo que está pasando también en nuestro mundo, y es que estas experiencias de encuentro con Dios, de piedad, de transformación de nuestra vida, tienen como una especie de copia. La oración, por ejemplo, que es el encuentro, el vínculo directo con este Dios que me ama,
a través de un salmo, a través de la lectura del Evangelio, por medio de mi silencio frente al Señor, usando algún método para orar. De repente algunos la camuflajean o se vende como meditación. Y entonces, hacer oración, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación. Es una forma bastante pobre de acercarnos a este misterio, o más bien ni siquiera acercarnos, alejarnos de este misterio de amor. Y lo mismo pasa con el ayuno, porque en el ayuno hay gente que se sacrifica en no comer ciertos alimentos porque se trata de una cuestión estética, para verse bien. Y la caridad o la limosna, hay gente que también hace ayuda altruista, pero un altruismo que va como con esta connotación de imagen, de véanme que soy bueno porque reparto cosas o hago cosas y quiero al final lograr algo. Entonces es como entender lo que es lo verdaderamente cristiano de estas prácticas y las formas o estrategias que el mal también utiliza para pretender deformarlas. Sí, es una realidad. De hecho, por eso estas prácticas nos ayudan a vencernos a nosotros mismos, a salir de nuestros egoísmos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Al final de cuentas, no porque el mundo nos presente modos de meditación, quiere decir que son los correctos. Porque bueno, decía yo, la finalidad de la oración es relacionarnos con nuestro Padre del Cielo, no ver a nosotros. La intención del ayuno no es cuestión estética. No, porque sí, es verdad, mucha gente dice, bueno, este tiempo me va a ayudar porque voy a bajar de peso. No es para eso, porque entonces no se le está dando el sentido, se está desvirtuando este proceso de conversión, este itinerario de fe. Y me quedaba yo corto hace rato, porque la limosna también, aparte de compartir, es poder ver cómo estamos nosotros en relación con las cosas. A mí me llama mucho la atención, a veces la gente dice, es que yo tengo, pero la verdad es que nos tienen. Es algo muy sutil, como voy a hablar a lo mejor unos ejemplos no muy agradables, pero el borrachito, el drogadicto, el que está bajo sus instintos pasionales, ¿qué dice? Es que yo cuando quiera dejo esto, yo lo domino. No, están siendo dominados. No hay manera de que ellos dejen, porque nos engañamos, nos metemos gol. Hacemos a veces nuestros propios subterfugios para darle ahí como que una explicación, justificar, pero pues no podemos justificar. Entonces, al final de cuentas, es para salir de nosotros, no para buscarnos a nosotros. Es para tener una opción preferencial por Dios, no para seguir volcándonos hacia nosotros. O sea, no es que la Cuaresma sea para que vivamos nuevamente un giro antropológico, ¿no? Tendría que ser un giro teológico, otra vez todo de nosotros para Dios. ¿Por qué? Porque este tiempo, este itinerario, este caminar, ¿qué nos deja ver? Que Dios en su amor, en su ternura, en su bondad, en su misericordia, quiere lo mejor para nosotros. Pero lo más genial no es si Dios quiere lo mejor para nosotros, es tú y yo, ¿qué queremos de Dios? Porque Dios puede morirse de ganas de darnos, pero si tú y yo no queremos recibir, nos vamos a quedar así, cortos, limitados. Y ciertamente esta observación del giro antropológico y del giro teológico es la riqueza de este tiempo. Si volcamos la mirada hacia nosotros mismos, pues de nada valdrían estos 40 días. Porque la mirada tiene que volver hacia Dios, hacia el Creador, hacia el que redime, hacia el que santifica, hacia este misterio profundo del amor de Dios en nuestra vida. Y es un proceso necesario, junto con los catecúmenos, volviendo a los catecúmenos, que durante esta Cuaresma van a realizar todo el itinerario para llegar a la recepción de los sacramentos en la Pascua. Nosotros nos unimos a ellos también para preparar nuestro corazón y dejarnos inundar por ese amor, esa gracia y esa experiencia divina que está siempre, pero muchas veces por
las preocupaciones de la vida, por tantas otras cosas, dejamos de mirar hacia el cielo. De repente pareciera que nos toca vivir la experiencia de ser como los cerditos que no miran hacia el cielo, siempre miran hacia el suelo. Y la mirada de un cristiano tiene que estar con los pies en la tierra, pero la mirada puesta en lo alto, en Dios. Y ese tiempo maravilloso es el que tenemos ahora. Mañana iniciamos un tiempo que depende mucho de nosotros quererlo aprovechar y vivir, o desperdiciarlo y que se vuelva una cuaresma más, de un año más, sin ninguna, que pase sin pena ni gloria. No es que deba de pasar sin pena ni gloria. Hay algo. A mí me da mucha tristeza mucha gente que dice, una cuaresma más. Por ejemplo, yo voy a hablar de mí, yo no sé si esta sea la última cuaresma que viva. Y depende cómo la viva, porque no tengo garantizado el día de mañana. Pretendemos que porque a mis 36 años estoy joven y me toca vivir, pero solamente Dios sabe qué tiene destinado para mí. Y en este sentido, aprovechar este tiempo, decía mi patrono Felipe Neri, que no hay aspiración más grande que el hombre pueda tener que querer llegar a la gloria del cielo. Y ese es nuestro ideal como cristianos. Al cielo queremos ir, dice un cantito, ¿no? Estamos sentados a la mesa, es Cristo quien va a servir. Es esto lo que estamos viviendo, que Cristo está disponiendo todo para nosotros, para que tú y yo podamos aprovecharlo. Y ojalá nos dispongamos, por eso estas prácticas, inclusive nos estaba faltando algo. Una de las propuestas que se nos pone aparte del ayuno, la abstinencia. Porque bueno, el ayuno empezaremos mañana, miércoles, y el miércoles de ceniza, y los viernes tendremos que vivir también la abstinencia, una manera de privarnos más fuertemente de algo que nos agrade mucho. Ya no nada más hablar de comida, no sé, hoy a lo mejor la comida no es mucho, todos tenemos un aparatejo así, y podemos privarnos de estar allí con ellos, los niños, los videojuegos, no sé, de estar allí, pero que podamos vivir la abstinencia, privarnos de un gusto para poder querer las cosas de Dios, que queramos el querer de Dios, que ya no sea, decía yo, volcarnos hacia nosotros, sino volcarnos hacia Dios, volcarnos hacia el prójimo, en donde tenemos que ver el reflejo de Dios, la impronta de Dios. Y es un ejercicio especial que, insisto, vamos a comenzar el día de mañana con toda la disposición del corazón, con todo este deseo de alcanzar ese gran ideal, porque también tenemos que tener ese gran ideal presente en nuestra vida, el ideal de Cristo. Una vida sin ideales pues fácilmente se diluye en experiencias de fracaso y de desengaños y tantas cosas, pero vivir con un ideal significa trazarse una meta, pero la meta no, ni siquiera la tenemos que trazar, ya está trazada. Y es Cristo el que nos conduce hacia su Padre por medio del Espíritu Santo. Y es un regalo de Él este maravilloso tiempo de la Cuaresma, para que lleguemos a la Pascua con alegría, renovados, entusiasmados, para que preparemos nuestra vida, y ciertamente puede ser la última Pascua que vivamos y puede ser el inicio de la Pascua eterna. La Pascua eterna. Pero hay que tener clara esa conciencia, porque si no, podemos dormirnos en nuestros laureles y despertar dándonos cuenta que perdimos mucho de lo que pudimos haber ganado. Ojalá el Señor nos conceda en este itinerario cuaresmal, Miguel, tener esa experiencia de Pablo. Yo no sé qué fue todo en lo que ahondó, vio Pablo de parte de Dios, que a mí me impresiona mucho una frase que conocemos en las Escrituras: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Me hace muy fuerte, o sea, él ya no le llama la atención, aunque muchas cosas sean muy buenas, apetecibles en el mundo,
lo desprecia con tal de ganar a Dios. Bueno, hemos llegado ya al final de su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Gracias, Padre Ángel, por compartir esta reflexión con nosotros. Este es tu espacio. Esperemos que en otro momento también puedas participar con alguna otra intervención muy buena como la de hoy. Gracias, Padre. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al director general licenciado Carlos Vidal Neri y a usted que con su sintonía hace posible este programa. No se pierda el próximo martes el programa con el Padre Miguel Ángel Maldonado Martínez. Hablarán sobre el sacramento de la confirmación. Yo soy el Padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y como cada 15 días estoy con ustedes para compartir, reflexionar y vivir esta experiencia de fe. Nos vemos hasta 15 días.